Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encontramos el día de hoy con la profesora y doctora Carol Fernández Jaimes, egresada de la Fundación Universitaria Los Libertadores, con una maestría de la Universidad Nacional de Colombia en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura, y un doctorado del Instituto de Estudios Críticos sobre Teoría Crítica en México. Uh-huh. ¿En qué ciudad, profe? Eso fue en el DF. En el DF, en la México, capital. DF. Sí. Muy bien. Actualmente, la profesora Carol maneja una línea de investigación sobre psicosis y psicoanálisis, y además hace parte del grupo de profesores de la Fundación Universitaria Los Libertadores en la Facultad de Psicología. También es la editora de la revista Tesis Psicológica y es líder del semillero de investigación Psicoanálisis y Sociedad. El día de hoy se encuentra con nosotros para que hablemos sobre las pioneras del psicoanálisis. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bueno, profe Carol, primero que todo, mucho gusto. Es un placer para nosotros recibirte. Creo que es la primera vez que te recibimos en Charlas del Laboratorio y es un placer que estés aquí acompañándonos. Buenas tardes, profe Jairo. Muchas gracias por la invitación. Sí, primera vez. Mira, primera vez que estoy acá. Yo estaba convencido que ya habías venido. No. Sorprendida por el espacio y agradecida, por supuesto, por la invitación. Bueno, mi profe Carol, hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, uh-huh, que tiene que ver con la historia de la psicología, en este caso con la historia del psicoanálisis y con las mujeres del psicoanálisis, uh-huh, las pioneras del psicoanálisis. Uh-huh. Y es un tema que nos apasiona porque venimos trabajando en él desde diferentes vertientes desde hace un tiempo, y para mí es un placer que tengamos este primer programa, que espero que sea el primero y vengan muchos más, de las pioneras del psicoanálisis. Empecemos por saber cuál es el lugar de las mujeres en el acto fundacional del psicoanálisis. Okay. Bueno, es una historia maravillosa. El psicoanálisis, pese a las críticas, el psicoanálisis es femenino. Si no hubiese sido por la histeria, uh-huh, femenina además, sí, en su connotación, el nombre en ese entonces de la enfermedad, si no hubiese sido por esas mujeres, no habría sido posible, creo yo, una invención psicoanalítica. Es muy bella la historia por la histeria, uh-huh, justamente porque era una enfermedad ni siquiera admitida por el campo psiquiátrico en el siglo XIX. Sus registros datan desde la antigua Grecia, ya Hipócrates, sí, nos habla de la histeria, pero siempre tenía una connotación entre lo dionisiaco, lo demoníaco, la locura, la mentira en el siglo XIX, ¿no? Y además una enfermedad asociada, insisto, a lo femenino. Iba a ser una sorpresa también descubrirla en lo masculino, ¿no? Y en ese contexto del siglo XIX va a ser muy interesante porque en Viena, en la medicina vienesa, no hay cabida para la histeria en un hospital psiquiátrico. Okay. No va a ser admitida porque consideraban en ese entonces, Meinert, un eminente psiquiatra de la época, va a decir, son personas que se inventan la enfermedad con el fin de eludir alguna responsabilidad de carácter moral, ¿no? Nadie se atrevía a recibirla, pero aparece un personaje interesante, muy querido por mí, Sigmund Freud. Él está trabajando con Meiner, ya reconocido por sus trabajos, por su rigor, un neurólogo eminente. Freud antes que psicoanalista es médico, neurólogo, y él se atreve a escuchar a estas mujeres. Uh-huh. Primero a verlas, uh-huh, y al verlas y luego escucharlas, algo le queda resonando a él, que va a decir, no, acá no se trata de un invento, porque digamos que los datos clínicos le demuestran a él que el organismo sigue funcionando bien, pero es como si la persona desconociera qué está aconteciendo, qué pasa, cuál fue la causa. Freud va a discutir con Meiner. Y se encuentra en el contexto francés. Yo siempre digo que los franceses tienen algo muy particular en su historia. Tal vez por eso allá se dio la Revolución Francesa. Un pensamiento libre en muchos sentidos que le permite a esa psiquiatría explorar otros métodos.
Y ahí nos encontramos con la sugestión y la hipnosis, con Jean-Martin Charcot. Pero Charcot va a ser clarísimo allá en el Hospital de la Salpêtrière, al decir solo funciona como método de investigación, no como método de tratamiento. Y en las lecciones, si mal no estoy, creo que eran las lecciones de los martes, él hacía la presentación de enfermos. Freud se gana la beca, entra en ese selecto grupo de médicos que se forman con Charcot, y allí se encuentra con un Charcot que va a decir: la histeria es una enfermedad, no es ninguna invención. Y hay algo que se escapa a la conciencia, dice Charcot, es como si la mente estuviese dividida en dos, ¿no? Y la persona no sabe que detrás de todo síntoma histérico hay un trauma. Freud se queda con esa idea. Además, él va a ser traductor de la obra de Charcot al alemán, ¿no? Bueno, Freud hablaba francés, sabía español, italiano, en fin. Y ese mismo ejercicio le permite a él, digamos, acercarse a un conocimiento y tejer un saber que lo lleva nuevamente a Viena a encontrarse con otro personaje interesantísimo y valioso en psiquiatría, que es Breuer. Breuer ya la venía practicando, pero le daba vergüenza decirlo, lo de la sugestión y la hipnosis. Y Freud dice, pues hagamos uso del método para investigar, pero para tratar. Y empieza con Breuer. Y hay una mujer bellísima, Anna O. Viene trabajando con Breuer, se presenta la transferencia, vamos a ver todos esos conceptos fundamentales y fundacionales del psicoanálisis, la pulsión, la transferencia, la asociación libre, entre otros. Sí. Y esta mujer, Freud la induce a hipnosis, ella se va a resistir en un momento dado. Freud hablaba mucho, muy mal hipnotizador, él mismo lo confiesa, y ella le dice en un momento dado: ay, cállese y déjeme hablar. Ese cállese y déjeme hablar marca un hito para Freud, un corte, porque el corte va a ser: acá hay algo que sucede y bueno, va a dar lugar a otro tratamiento. Ya no es la catarsis como tal, sino la asociación libre. Hable. Y él le presta oído a la histeria. Es decir, las mismas mujeres hace mucho venían diciendo algo, que es la existencia de lo inconsciente, la existencia de eso femenino que se había rechazado por muchos siglos, entender que la histeria obedece a una, digamos, a un traumatismo sexual infantil, pero sexual no entendido como la genitalidad, sino una pregunta. Una pregunta por el deseo, por lo femenino, que además atraviesa estas mujeres del siglo XIX. Y además incrustada en una sociedad muy machista. Claro, la sociedad de la época victoriana, ¿no? La mujer como esposa, madre, pero la sexualidad no la podía disfrutar. El disfrute sexual el hombre lo encontraba en los burdeles, en los prostíbulos. Extramatrimonial, ¿no? Allá, ¿no? Y con una doble moral. Sí. Para la mujer no. Y empieza Freud a escucharlas y en todas ratifica lo mismo. Hay casos preciosos, aparte del de Anna O, está Catarina, está Elizabeth Bonner. Además, los tres primeros volúmenes de Freud son casos, ¿no? Y me encantan leerlos, me encanta leer los casos, porque todas estas mujeres hablan de un deseo que no se puede permitir, otra de encontrarse con una escena sexual entre el tío, que no es tío sino el papá, con una de sus empleadas, y ella descubre eso y desde ahí desarrolla unos síntomas. Otra que deseaba a su cuñado, y cuando muere la hermana, ella en la tumba se le viene la idea: ahora sí podré tener al hombre amado. Entonces Freud se encuentra con un psiquismo dinámico, con un psiquismo activo, con algo inconsciente que se mueve, de mujeres deseantes, no esa mujer madre, esa mujer esposa, sino con un cuerpo pulsionante, vamos a decir en psicoanálisis, un cuerpo atravesado por el deseo, por el placer, principio del placer, el principio de realidad, todo lo que impone esa cultura, digamos, represiva, y que las lleva a ellas como al desarrollo de estos síntomas, y el síntoma era su manera de decir: algo nos pasa, algo pasa acá, nadie las escucha. Entonces, el hecho de que Freud les haya puesto su oído, se los haya prestado, es lo que va a dar lugar a una invención, que es la invención del psicoanálisis, gracias a las mujeres, y digamos también a una
a un síntoma que es femenino, que cuestiona e interroga lo femenino. Ok, perfecto. Muy bien. Pero, aunque no, bueno, en psicoanálisis usualmente está obviamente la figura de Freud y de otros grandes psicoanalistas terapeutas, Ferenczi, Adler, pero todos son hombres, ¿no? Empieza uno a oír, todos son hombres. Sí. Pero indudablemente, y aquí lo más importante que tienes aquí sobre la mesa, un hermoso libro que se llama Mujeres del Alma, ¿cierto? Mujeres del Alma, las pioneras del psicoanálisis. A pesar de estas grandes figuras, digamos los padres, digámoslo así, del psicoanálisis, también de allí, dentro, digamos, dentro de las mismas pacientes empiezan a surgir mujeres que han pasado por el proceso terapéutico, pero también se vuelven terapeutas, ¿cierto? Y ese es como el trasfondo o la salida, digámoslo así, de la mujer dentro del psicoanálisis, que empieza a tener no solo, digamos, como un papel fundacional por ser la paciente, sino también porque empiezan a jugar el papel de ser terapeutas de otras mujeres y de niños, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito ahí cuáles son esas, cómo se da ese cambio, ¿no? De esas figuras. Cuando hablamos de la historia del psicoanálisis y de la psicología en general, siempre hablan de hombres, siempre nos cuentan los grandes hombres, pero detrás hay un montón de mujeres importantísimas. Muchas. Bueno, el siglo XIX es un contexto riquísimo, ¿no? El psicoanálisis, igual que pasa con la historia de la psicología, digamos, empieza a andar por una figura masculina, pero va a ser Freud una figura masculina atravesada por lo femenino, interrogada por lo femenino. Freud muere con una incertidumbre y en no haber dado respuesta a la pregunta ¿qué desea la mujer? Ese fue el dolor de cabeza de Freud, que luego Lacan va a responder, digamos, de alguna u otra manera en su obra. Pero en ese contexto en el cual las universidades no admitían en algunas instituciones europeas no se admitían estudiantes mujeres. ¿No? Pero vamos a encontrarnos con unas mujeres que sí logran su entrada en la universidad. En esa Europa convulsa además del siglo XIX, y ahí aparecen personajes sumamente interesantes. Lo tengo aquí en ese libro bellísimo, que a propósito fue un regalo que me hacen desde Argentina, desde la Fundación Medife, que justamente se piensan en reivindicar el lugar de estas pioneras del psicoanálisis para el desarrollo del mismo. Ahí vamos a tener, por ejemplo, a Lu Andrea Salomé y a Sabina Spielren, que uno pasa por la universidad, por ejemplo, y jamás se las nombraron. François Dolto, uno la alcanza a escuchar. Emma Jung, la esposa de Gustav Jung, la misma Anna Freud, casi que mujeres a la sombra de Freud, ¿no? Mujeres a la sombra de Freud y de los filósofos, pero ni tan a las sombras, porque de alguna u otra manera ellas tenían reconocimiento en ese entonces, pero es como si la historia misma de estos movimientos, bien sea el psicoanalítico o de la psicología, las haya invisibilizado. Melanie Klein va a ser otro personaje sumamente interesante, y María Bonaparte va a ser otro personaje que a mí me encanta María Bonaparte. Entonces digamos que estas mujeres logran tener su ingreso a la universidad y allí empezar a cuestionarse por lo femenino, justamente. Como vienen de todo un contexto represivo, de la imposibilidad para la mujer de pensarse, de tener libertad, esos mismos interrogantes son con los que llegan a la universidad, y desde ahí a encontrar en el psicoanálisis una posibilidad. Pero por otro lado, su misma historia, sus mismos traumas, sus mismas dificultades, las llevan a encontrar en las propuestas de Freud una posible vía o camino para resolverlos. Por ejemplo, eso es lo que le pasa a Salomé. Lu Andrea Salomé, en la antigua San Petersburgo. Ella va a ser muy, muy interesante porque es hija de una familia cuyo padre tiene un cargo importante en ese momento, en la Rusia de ese entonces. No sé si es Rusia o Unión Soviética en ese entonces. Rusia todavía no Unión Soviética, Rusia, sí, en ese entonces, así rusa por el zar Nicolás, ¿no? Como fue tan leal, logra un rango de nobleza con Nicolás. Entonces va a ser de una familia adinerada, de una familia de alta alcurnia, con una educación exquisita, la de esta mujer, exquisita por cuanto ella, la nana rusa,
entonces idioma ruso. La madre de raíces germánicas, entonces la regañaban alemán. La madre no era muy afectuosa con ella, no era afectuosa con ella y la regañaban alemán. Y por parte del padre, el padre vivió un tiempo en la Provenza francesa, entonces algo de francés también. Estas tres lenguas van a atravesar a esta mujer. Claro que su obra literaria va a ser en alemán, pero va a ser de una riqueza que le permite a esta mujer encontrarse con autores exquisitos. Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, entre otros, y encontrarse como con toda esa riqueza filosófica que le permite interrogarse de alguna u otra manera por lo femenino. Como va a ser desapegada de la madre, pero muy apegada al padre, pero el padre muere. Ella se encuentra con un asunto teológico fuerte y es, ¿dónde está Dios? Porque bien además arropada o abrigada por la religión, dice, Dios no me da ninguna respuesta, yo la tengo que buscar, tengo que empezar a andar. Y en ese transitar se encuentra con un maestro, ella se enamora, pero este maestro comete un error y es enamorarse de ella. Es casado, tiene hijos y en ese enamoramiento como a pedirle matrimonio, y para ella eso es inconcebible, o sea, como ¿cómo puede usted teniendo esposa e hijos pedirme a mí? ¿Yo qué hago ahí? ¿Cómo quedo ahí? Eso va a ser escandaloso y eso es lo que la lleva a ella, digamos, a irse de Alemania, a aterrizar en Viena y encontrarse con este señor Sigmund Freud para iniciar un análisis. Entonces su misma historia, su misma inquietud intelectual la llevan allá a ese trabajo con Freud y a partir de allí elaborar lo que tiene que elaborar, pero también hacerse un lugar dentro del psicoanálisis para aportar de manera importante a temas como la pulsión, que es un concepto para nosotros fundamental, pero también ahondar en lo femenino, la pregunta por lo femenino y a resolverla, por supuesto, desde, digamos, desde su resorte. Entonces empieza uno a entender cómo la historia va siendo determinante y ella logra, digamos, tener unos aportes cruciales allí para el psicoanálisis. Otro personaje que a mí me encanta, María Bonaparte, por ejemplo. Ella, bueno, tiene una mejor posición, es de la nobleza griega ella. Nieta, si no estoy mal, nieta o bisnieta, y a veces patino, de Napoleón. Pero esta mujer, lo mismo, casi que los mismos infortunios femeninos respecto del encuentro con lo masculino y la sexualidad. Ella, pese a su rango, a tener como el mundo acomodado, está la insatisfacción. No logra ser satisfecha, su esposo no logra satisfacerla y empieza a preguntarse, bueno, y lo femenino, pero más allá de lo femenino, ¿y la sexualidad femenina qué? ¿Y el clítoris qué papel juega? Ella se encuentra con las obras de Freud. Ella va a comprar después la correspondencia que hay entre Freud y Fliess, correspondencia crucial para el psicoanálisis, para entender el psicoanálisis por los escritos que hay allí, y en esos, digamos que en esos encuentros ella se va y decide emprender un análisis con Freud y a explorar, a trabajar sobre esas inquietudes, y en algún momento Freud le va a expresar como su inconformidad con las cirugías a las cuales ella se somete para tratar de mover el clítoris, pensando que es la posición de este preciado órgano el que impide el placer. Entonces Freud le dice, eso no se trata, pero ella, de pensamiento libre, digámoslo así, su posición además la lleva a decir, no, algo pasa en el cuerpo, algo tiene que pasar por el cuerpo, que es lo que a mí no me permite, y se pregunta por la frigidez. Y en algún momento ella, en la relación con su esposo, con su pareja, va a decir, un momento, la frigidez no es problema mío únicamente, sino también de lo masculino, que no sabe qué hacer con lo femenino, y empieza esta mujer por ahí a interrogar, pero en ese interrogar se encuentra con un contexto, digamos, que es el de la guerra, el de la Segunda Guerra Mundial, que pone en crisis el psicoanálisis, ¿no? Por toda la digamos, persecución nazi, en la cual aquí el que tenga pensamiento libertario de oposición inmediatamente entra en la lista negra, por decirlo así.
Freud entra en la lista negra. Y no solo Freud, sino su familia. María Bonaparte entabló, aparte de ser analizada, digamos, por Freud, establece con él una relación muy, muy filial, muy cercana, además por el gran potencial intelectual de esta mujer. Y va a ser ella quien negocia digamos, la libertad, entre comillas, o la salida de Freud y su familia. Ella acude al rey de Grecia en ese entonces, ella acude incluso a Roosevelt para decirle, ¿por qué no crean California un estado para que los judíos intelectuales vengan acá? ¿Sí? Pero pensando en cómo salvar el legado psicoanalítico. Pues cómo no, que esta mujer... De hecho, es un corredor para poder sacarlo. Pero esta mujer paga una cantidad incalculable para nosotros ahora de dinero, que era muy adinerada, para lograr sacar a Freud. Da ese dinero que después Hitler va a decir, no, fuimos muy generosos. No, usted no fue generoso, es que ella le paga. Y ella logra convencer a Freud. Primero convencerlo porque él no quería ir. Sí. Y segundo, de pagar por la salida de Freud. Freud pierde 2 de sus hermanas. ¿No? Y logra sacarlo. Me parece que un tiempo él vive en Francia, yo no recuerdo si él vive en un hotel que era como de propiedad de ella, algo así, pero bueno, finalmente él va a parar a Inglaterra, pero es ella quien lo arropa. Y no solo quien lo arropa, sino que hace posible que se mantenga, digamos, viva la obra freudiana, claro, en ese contexto de persecución. Y además en Francia también va a pasar algo interesantísimo, y es que ella se vuelve algo así como una mujer militante del psicoanálisis. O sea, estamos hablando de una mujer de la nobleza militante del psicoanálisis. Y María entiende la obra freudiana. La entiende también esta mujer que se atreve a defender algo importantísimo para nosotros quienes nos movemos en el análisis o en el psicoanálisis, y es la importancia del análisis didáctico. Esto es, no todo médico puede ser psicoanalista. De hecho, Freud tiene un texto que se llama ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? No, pero los legos son los no médicos. Entonces ellos dicen, ¿quiénes lo pueden ejercer? Dice, aparte de ser médicos, se trata de pasar por un ejercicio de análisis. Primero pasar por un ejercicio de análisis, y lo didáctico, que puedas en ese análisis de alguna u otra manera comprender la técnica psicoanalítica o asir la técnica psicoanalítica. Entonces para ella era indispensable, hacer valer esa práctica del análisis didáctico. Ella va a ser vicepresidenta honorífica de la Sociedad Psicoanalítica de París. O sea, fue tanta su importancia que la nombran en ese cargo, y va a tener unas disputas con un personaje bastante polémico, pero importante para el psicoanálisis, para el progreso del psicoanálisis, que es Lacan. Y ella dice, yo ese señor no quiero saber nada, porque Lacan hacía sesiones de 10 minutos. Y ella dice, no, primero el análisis didáctico y segundo el análisis debe durar lo que tiene que durar. Hay unas reglas. Entonces esta mujer como militante le va a ser insoportable. Tanto así que la lucha es intestina, y después se va a dar lugar a la partición de la Sociedad Psicoanalítica de París, que va a dar lugar a 2 frentes, entre ellos la famosa escuela francesa lacaniana de psicoanálisis. Pero para que se diera eso, uno tendría que entrar a estudiar de lleno la importancia del papel de María Bonaparte para, por un lado, salvar la vida a Freud. Ella le salva la vida a Freud y a la familia. Y por otro lado, para garantizar, digamos... que viva su obra, digamos, lo más fiel posible. Que viva la obra, proteger la obra, los textos, y bueno, también hacer sus propias, digamos, sus propias producciones. Yo confundo, permíteme, yo creo que no es Lumaría y la otra es Sabina Spielren. Sí. Puede que me confunda, a veces las suelo confundir. Una de ellas tuvo una relación más que cercana con Friedrich Nietzsche. Luz Salomé. Entonces sí es ella. Spielberg fue con Jung. Ya. Lu María Salomé casi que con nadie. Volvemos a esta mujer rusa. Ella se encuentra con Nietzsche.
Nietzsche queda maravillado con ella. Sí. Y estamos hablando de uno de los grandes filósofos de la época, uno de los 3 filósofos de la sospecha. Pues este hombre le escribe hasta un poema. Bueno, yo no soy poeta, pero algo así que como los astros no los habían hecho conjuntar o que se encontraran antes, y había encontrado por fin. Es por la gran potencia intelectual de esta mujer. Sí, él encuentra como un igual con el cual poder debatir una serie de ideas Claro. que no había encontrado antes. De cómo filosofar a martillazos. Exactamente. Va a ser más que su interlocutora, la mujer que inspira a Friedrich Nietzsche. Sí, sí. Y él hablaba de una santísima trinidad porque empiezan a andar juntos. Lu, el esposo, y Nietzsche. Y esta mujer es tan interesante para mí, a veces se me hace estoica, porque el esposo declarándole su amor y Nietzsche le pide matrimonio. Pero le pide matrimonio y es como, no, o sea, todo iba tan bien, ¿por qué me pide el matrimonio? Y le dice, yo a cambio le ofrezco más bien que tengamos un encuentro espiritual, un encuentro de almas y almas que se enriquecen y almas que se nutren. Eso mata a Nietzsche, claro, eso enamora. Me parece que tiene que ver con la histeria, sí, porque lo pone a desear a este hombre, y entre los 3 empiezan un tránsito, pero sobre todo entre Lu y Nietzsche, que la lleva a ella al desarrollo de toda una apuesta feminista, pero no el feminismo como lo entendemos en la actualidad, no un feminismo que niega lo masculino, sino que resalta la importancia de la diferencia entre lo femenino y lo masculino. ¿Sí? No somos iguales, ¿no? Porque ahora un poco la consigna somos iguales. No, hay una clara diferencia entre lo femenino y lo masculino. Es más, ella apuesta por feminizar el mundo, pero feminizar no entenderlo tanto como que todos seamos mujeres, sino también entender incluso el lado femenino o lo femenino que atraviesa lo masculino. O sea, no me puedo pensar el mundo sin la importancia de lo femenino, y aquí uno tendría que también entrar a revisar su historia, porque recordemos que ella fue rechazada por la madre, por lo materno, pero ese rechazo marca en ella o deja una marca, una huella en ella, digamos que una marca psíquica que la lleva a ella no a anquilosarse en términos de soy rechazada y me quedo en esa posición, sino me puedo reinventar y me puedo hacer de una manera distinta a la que se promueve o promulga en la sociedad de la época, porque si se hubiese quedado únicamente anquilosada, tal vez habría repetido la historia. Sí. Rechazo, busco en lo masculino un abrigo, un ropaje, por decir así. No, ella se desata, no niega. No va a negar el deseo, no va a negar la sexualidad. De hecho, ella se enamora profundamente de ese primer hombre intelectual, porque es más, allá la seduce en lo intelectual, ¿no? Ese primer hombre que era un pastor protestante. La seduce porque es que la introduce al mundo de la filosofía. Ella lee a Kant, gracias a él, a Kierkegaard, los lee en su propia lengua. Y claro, eso le permite a ella, reitero, pensarse, pero no negar esa fuerza de lo pulsional. Pero después vamos a ver con Nietzsche y con su esposo. Entonces, acá yo sé qué es lo que me juego también, y mi lugar y mi pensamiento no se pone en duda. Entonces podríamos decir que con estas mujeres, y mira que solo he nombrado 2, está también Sabina Spielren, que va a ser importantísima para pensarnos el tema de la pulsión, la transferencia como concepto crucial en la clínica, que de alguna u otra manera lleva a ratificar la pregunta por lo femenino en psicoanálisis. Y cuando digo que es femenino es porque finalmente el psicoanálisis no solo se lo piensa, sino que le da lugar a lo femenino en términos de una posibilidad de existencia distinta a lo masculino, pero que además se desenmarca de los mandatos de un discurso que son mandatos, digamos, sí masculinos. Entonces la mujer que tiene que ser madre o la que tiene que ser esposa, y él va a decir, sí, hay otras
hay otras opciones. Entonces, ¿qué hubiese sido el psicoanálisis sin estas mujeres? Porque es que son mujeres pensándose lo femenino. Lo mismo va a pasar con Anna Freud también, que va a ser crucial el papel de ella. Bueno, ella va a dar continuidad al legado freudiano en Inglaterra, con la IPA. Por ejemplo, François Dolto es otro personaje que me encanta, Melanie Klein. Yo veo el aporte de estas dos mujeres en el psicoanálisis con niños. Uno en la obra freudiana solo encuentra una referencia clara, que es el caso, nosotros le llamamos el caso Juanito, es el del pequeño Hans, el de una fobia infantil, pero con Dolto se abre toda una posibilidad teórica y metodológica para trabajar con niños, que luego, digamos, se extiende también con Melanie Klein y empiezan a entender la importancia, por ejemplo, de los objetos, del juego, del objeto transicional, por ejemplo, en François Dolto, creo que es de los objetos tomados no como meras cosas, sino como símbolos. ¿Qué significa? Claro, y en tanto que símbolos comportan una significación, y si eso es así, el niño no es ningún tonto. El niño en el juego, en el dibujo, algo está diciendo. Y eso abre el campo de trabajo con niños. Creo que es François Dolto que se atreve a trabajar en clínica directamente con niños, y a ella, por ejemplo, ayer fue el Día Mundial del Autismo. A Dolto le debemos muchísimo de lo que actualmente tenemos en psicoanálisis, creería que también de alguna u otra manera en psicología, en cuanto a la comprensión de lo infantil y el tratamiento también, digamos, de algunos problemas del desarrollo en la infancia y sobre todo en el autismo, ¿no? Después va a haber un texto, ella no es claramente, digamos, de esta corriente de pioneras del psicoanálisis, que es María Sechehaye. María Sechehaye va a trabajar un caso de esquizofrenia con una niña desde, si no estoy mal, 6 años, 7 años, hasta su edad adulta. Y todo el trabajo de María Sechehaye, podríamos decir, está inspirado, tomado de los aportes del psicoanálisis en materia de pensarnos un psicoanálisis con niños. Entonces, insisto, cosa que en Freud no está claramente no pensado. Profundizó tampoco en eso. No. En Lacan tampoco. Bueno, Lacan habla del sujeto. Él no habla de el hombre, la mujer, el niño, pero como tal que encontremos un psicoanálisis pensado o que teorice o que aborde, no, son trabajos que encontramos en estas dos mujeres, por ejemplo, y en muchas mujeres más. Entonces ahí es donde nosotros vemos la importancia que reviste el estudiarlas, el devolvernos, incluso se enriquecería mucho más la teoría y la formación al hacer un tránsito por la revisión de las obras de estas mujeres, o por lo menos de los aportes más importantes, y no quedarnos únicamente con Freud, únicamente con Lacan, únicamente con Jung. No, ellas alimentaron la obra de estos personajes. Sería muy bonito que dentro del plan curricular empezáramos a ver estos trabajos de estas mujeres, y sería muy bonito que hubiera una electiva que trabajara solo el enfoque de estas mujeres, por ejemplo, en el psicoanálisis. Bueno, podríamos proponerla. Es más, yo creo que incluso uno tendría que tomar 1 o 2 en un semestre. Sí, estudiar. O hacer un pequeño barrido para que se vea como el todo de todas estas mujeres, porque es muchas cosas, o sea, pero lo importante es que los estudiantes sean conscientes de la cantidad de psicoanalistas mujeres y los aportes que hicieron, que es lo que me parece que desgraciadamente, a no ser por una obra como esta tan bella que tienes ahí, Mujeres del Alma, queda invisibilizada en los libros, en los textos fundamentales, digamos, de introducción a la psicología, de introducción al psicoanálisis. No lo vemos. No está, incluso hay una de ellas que después yo reviso nuevamente y te paso el dato. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, como van a ser perseguidos muchos intelectuales, una de ellas, una de estas pioneras del psicoanálisis, muere durante el recorrido de estos trenes hacia los campos de concentración. Otra de ellas, por su historia, se suicida. Entonces es también entender, por un lado, el contexto histórico y junto al contexto histórico, cómo algunas de ellas no retrocedieron.
O sea, no dieron su brazo a torcer y esta es la causa. Sí, me recuerdan a Giordano Bruno. ¿No? Esta es la causa y está la persecución, pero seguimos trabajando y militamos por la causa, que no es la causa únicamente del psicoanálisis como defender la teoría, sino porque ellas entendieron que tenía unos efectos en la sociedad, unos efectos en la clínica, porque es que no solo es clínico, efectos en lo político, porque el hecho de pensarse en las restricciones del discurso de la época, eso ya habla de un compromiso político del psicoanálisis. Entonces estas mujeres no retroceden, pero también entender esos cruces, esos atravesamientos de sus propias historias que las llevaron a ellas, ¿no? A encontrar aquí en estas teorías o en esas letras de Freud particularmente una posibilidad para pensarse, reflexionarse, ¿no? Y reinventarse como mujeres. Exacto. Sí. Muy, muy importante. Profe, muchísimas gracias por esa clase magistral que nos has dado. No, ya quisiera que fuese magistral. Maravilloso, porque yo creo que esto abre boca para que nuestros oyentes, estudiantes de psicología, interesados en el psicoanálisis, se motiven para averiguar más, para saber más sobre estas mujeres del psicoanálisis, e incluso sea una línea de trabajo para futuros tesis, pasantías, que sería muy interesante que se alimentaran también de este trabajo precisamente de las mujeres. Son muchísimas más, ¿no? Cuyos nombres, por su... El idioma me avergüenza pronunciar, pero está Helen Deutsch, por ejemplo, está Sophie Morgenstern también, Emma Eckstein, Margaret Hilferdin, o sea, son muchas mujeres. Una de ellas va a ser la primera mujer que entra en una universidad en Suiza de medicina y se hace un lugar en esa universidad, ¿no? Y empieza a trabajar en medicina, curioso, para luego transitar hacia el psicoanálisis, ¿no? Entonces sí sería maravilloso poder hacer más que un rastreo, una lectura y visibilizarlas, reconocer ese trabajo. No solo fue Freud, ¿no? Ni Anna Freud, que de pronto es la más conocida porque pues es la hija de Freud, o Melanie Klein, que son las que más suenan, pero hay otro montón de mujeres que además fueron, digamos, que estuvieron en el inicio de todo esto, que fueron fundamentales para construir todas las ideas que después se han desarrollado, ¿no? Sí. Reconocidas por Freud. Creo que Freud le entrega a María Bonaparte una joya, creo que era un anillo. Algo muy preciado para él, con el que le está diciendo no solo que le da ese bien preciado, sino usted es la militante del psicoanálisis, o sea, es por como usted, heredera, ¿no? Usted es la heredera legítima, no Ana, es usted, ¿no? Y maravilloso, a mí me parece más que un gesto maravilloso, la historia preciosa, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a escuchar en historia quién de la nobleza. Pues sí, era una nobleza, era alguien de la nobleza que trabajaba como analista. Ella estuvo incluso en el matrimonio de Elizabeth II con el príncipe Felipe de Edimburgo. Pues, se codeaba con las noblezas europeas, pero esta mujer, digamos, de un pensamiento político crítico loable, más que loable, digamos, en ese contexto y en esa época, dice mucho de ella, de este personaje. Que supo utilizar sus contactos y su dinero para una noble causa, como fue salvar a Freud y su familia. Y el mundo intelectual, ¿no? El mundo, y no solo intelectual, sino también propendiendo por una práctica ética. ¿Y ella qué necesidad tendría? Ninguna, pero ninguna. Su compromiso político habla ya de su lugar como mujer. Claro que sí. Bueno, profe, muchísimas gracias. No, a ti. Encantados de haberte tenido acá. Espero que podamos desarrollar otras charlas desde el laboratorio en otros temas. De pronto sobre tu semillero, sobre también la revista Tesis Psicológica, que son temas muy importantes. Y agradecerte por habernos acompañado y agradecerles a nuestros escuchas pues por estar con nosotros otra vez hoy en Charlas de Laboratorio, e invitarlos a un nuevo programa donde tenemos un nuevo invitado con otros temas de interés para la psicología. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.